Al guerrillero, que es Caín, que él va por detrás, él hace daño, pero no a la cara, y luego se esconde. Y entonces luego, la semana que viene, vamos a mirar a Jonás, que Jonás, cuando se enfadaba, se deprimía. Ahora, no voy para mí no es que voy a tocar nada que si uno se deprime por problemas de salud. Estoy hablando de lo que la Biblia dice que es el enfado solo por la depresión por el enfado. Ahora, en estas tres Dios nos da muchísima ayuda práctica para que nosotros podamos usar la energía que da el enfado para realmente renovar nuestra mente, decidir bien cómo vamos a vivir en el futuro para tener más paz en casa. Y entonces es imposible para mí poder explicaros todo lo que la Biblia dice para cualquiera de estos tres. Entonces hay mucho material en las notas que si queréis apuntaros a la entrada para poder recibir las notas, María, la secretaria, se ha ofrecido a mandároslo. Hay mucho que no puedo dar, así que si te interesa, encima tenemos malas costumbres que hemos desarrollado, ¿verdad? Y entonces a lo mejor te has visto en alguno de estos personajes, sería bueno de repasarlo cada tanto para poder cambiar estas costumbres que tenemos, que a lo mejor nos pueden hacer daño. Ahora, en la historia de Caín y Abel, empieza diciéndonos que uno era un pastor de ovejas y Caín era el que trabajaba en la tierra. Y entonces ya eran mayores, estaban trabajando ya toda su responsabilidad, y dice que Caín que trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y también Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Es decir, cada uno trajo una ofrenda a Dios y querían ofrecerle algo a Dios. Entonces, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos dice que Abel dio su ofrenda por la fe. Una manera sencilla de entender lo que es la fe es que si la Biblia nos lo dice, lo creemos. Si Dios nos lo dice, lo creemos. Y entonces, seguramente Dios les había dado instrucciones y ellos tenían que poder seguir esas instrucciones, aunque fuesen básicas, para poder dar la ofrenda que Dios quería que diesen. Y Abel decidió obedecer lo que Dios le había dicho y Caín no obedeció las instrucciones que Dios les había dado. Ahora, seguramente es que Dios quería que diesen una ofrenda de una oveja para que se diesen cuenta, aunque es fuerte pensar de matar a una oveja para decirle a Dios, Dios, te creo, te pido perdón por mis pecados, pero para Dios el pecado no es poca cosa. Quiere que nos demos cuenta que es muy, muy malo el pecado. Nos hace daño a nosotros, nos hace daño a los que nos rodean y realmente hace mucho daño. Entonces quiere que nos demos cuenta de la seriedad de nuestro pecado y apuntar de que Jesús es el Cordero de Dios. Él se ofreció para poder en la cruz pagar para que yo pueda ser perdonado. Porque hemos hablado de que Dios obra con justicia y con amor, siempre juntos. Ahora, Dios ha dicho que Él quiere perdonarnos, pero su justicia hace que no pueda decirnos, bueno, aquí no ha pasado nada, da igual que has pecado. No, alguien tiene que pagar el precio del castigo de nuestro pecado. Y Jesús en la cruz lo hizo, porque entre Dios y los hombres, Jesús se puso en medio y cogió la mano de Dios, cogió la mano de nosotros, los que queremos pedirle perdón para nuestros pecados, y nos une, porque Él pagó por el castigo del pecado. Y nos puede dar a nosotros lo que necesitamos para poder pedir perdón y recibir el perdón que Él nos ofrece. Ahora, cuando yo tenía solo 5 años, entré en la cocina, mi madre estaba pelando patatas, y allí ella estaba cantando y yo me enfadé muchísimo con mi madre. Dices, bueno, ¿y por qué te enfadaste? Bueno, es que yo acabábamos de venir de enterrar a mi hermanito, que era bebé, más o menos la edad de Tom, y estaba mi madre cantando. Y yo digo, mamá, ¿cómo puedes estar cantando en un momento así? Y entonces ella dice, es que estoy pensando en el cielo cuando tu hermanito va a poder andar, va a poder corretear, va a poder estar sano. Y ella dice, estoy tan contento que Dios le va a tener allí, que va a poder estar bien. Y yo dije, bueno, ya, tú puedes estar seguro que vas a verle en el cielo, pero yo no.
porque yo sabía que había hecho cosas que estaban mal, y sabía, porque me lo habían dicho, que no podemos acercarnos a Dios si hemos pecado. Y aunque era muy jovencita, muy pequeñita, de 5 añitos nada más, mi madre se paró, se secó las manos, se sentó y me mostró unos versículos de la palabra de Dios. Y uno es, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Es por Cristo que yo puedo tener la esperanza de que Dios me pueda perdonar mis pecados. Y luego me mostró otro versículo. Dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad para ser hijos de Dios. Dice, Cristo ya ha pagado por tu pecado, porque dijo, por la fe en Jesucristo, los que creen en Él tendrán salvación. Entonces dice, si tú le pides a Dios que Dios te perdone, Él te perdonará. Y aunque tú no lo ves, tienes que creerlo por fe. Dios te escribe tu nombre en el libro de la vida en el cielo y puedes tener una relación cercana con Dios. Es que es sencillo realmente entenderlo, pero es creer lo que Dios nos ha dicho. Jesús pagó, pero yo tengo que aceptarlo. Jesús ya ha pagado el precio, pero yo tengo que aceptarlo, yo tengo que recibirle. Y aunque era una niña pequeña, yo le dije, Señor, por favor, perdóname, yo acepto lo que tú hiciste en la cruz, yo lo acepto como perdón para mis pecados y yo te pido que seas mi salvador personal. Y realmente desde entonces nunca lo he dudado, porque Dios ha dado instrucciones a nosotros, nos ha dado instrucciones a nosotros igual que lo hizo con Caín y Abel. Le dio instrucciones, Caín no quiso creerlo, no quiso obedecerlo y Abel sí. Ahora, realmente Caín estaba diciendo, yo sé mejor que Dios la ofrenda que debo dar. Yo sé mejor que Dios cómo pedir perdón por mis pecados. O yo voy a hacer lo que yo pienso que es mejor y lo que yo quiero y Dios tendrá que aceptarlo. Ahora, es que tenemos que tener muy claro cuáles son las decisiones que nos tocan a nosotros y cuáles son las decisiones que le toca a Dios. Si Dios ya ha decidido algo y Dios ya había decidido qué sacrificio tenían que dar, igual que ha decidido que Jesús es el único camino que nos puede dar perdón de pecados para tener una relación con Dios, si yo lo creo, lo acepto, entonces no le estoy diciendo a Dios, yo sé mejor que tú. Porque es muy interesante que después Dios dice, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. ¿Por qué? Dios no tiene favoritos. Él no dice, bueno, esto no me gusta, esto sí me gusta. No, lo deja muy claro en la Biblia. Hay millones de decisiones que son nuestras. Hasta ese momento no le había dado ninguna orden a los dos. Pero vino y le dio por lo menos esta orden. ¿Cómo pedir perdón por tus pecados? Y Caín dijo, no me interesa, no lo voy a obedecer. Y Abel sí lo hizo. Y era por eso que no miró con agrado al de Caín. Y entonces enseguida vemos que Caín se enfadó mucho. Se enfadó y se entristeció. Porque cuando pecamos y hacemos mal, realmente viene el enfado y viene la tristeza. El enfado y la tristeza vienen muy unidos, como vimos esta mañana. Y entonces Dios le dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha entristecido, demudado tu semblante? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás enfadado? Y es momento él tenía que haberse parado y pensar, bueno, claro, porque no me recibiste la ofrenda que yo di. Bueno, pero ¿por qué no se lo aceptó? No se lo aceptó porque él ya había dicho, tienes que aceptar lo que yo ya he decidido. ¿A ti te toca hacerlo o no te toca hacerlo? No, te toca decidir si vas a obedecer. Porque si haces bien no serás aceptado. Es que todos nosotros como seres humanos tenemos un enorme deseo de ser aceptados. Un enorme deseo de ser aceptados. Y Dios dice, oye, si haces bien yo te puedo aceptar. Y si me pides perdón a mí yo te puedo aceptar. Porque Dios, el Hijo, ha pagado ya el castigo por nuestros pecados. Y entonces era muy importante de darnos cuenta que si yo hago lo que Dios quiere y yo voy a Él y le pido perdón, claro que me va a aceptar. Claro que me va a aceptar. Y entonces es muy importante que un deseo a lo mejor empieza pequeñito,
pero va creciendo, 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 y si lo dejo crecer, llega a ser una pasión. Si yo trato de exigirle a Dios que Él haga lo que yo quiero, ¿sabes? Dios no se impone a nadie, pero tampoco puedo imponerme yo a Dios. Él lo que ha decidido está decidido. Y dice, si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Porque el enfado, dice, hay algo que no te gusta, pero como seres humanos nos gusta imponer lo que nosotros queremos. El deseo llega a ser muy grande y queremos no solo que se nos acepte como personas, pero que se nos acepte todo lo que queremos. Y entonces tenemos esa tentación de imponer lo que es incorrecto. Pero Dios le dije, oye, tú debes dominar tu enfado. Tú tienes que dominar tu enfado, porque es tu decisión que vas a hacer. Otra vez, Dios no se nos impone, Dios toma las decisiones que le toca a Él, nos lo comunica en su palabra y no se impone, nos deja decidir a nosotros. Y aquí claramente dice que es nuestra responsabilidad decidir correctamente. Es nuestra decisión. Dios dice, oye, es tu decisión. Porque luego Caín, desde luego, no escuchó. Se levantó y mató a su hermano. Estaba muy enojado con Dios y se lo tomó con Abel. Y el guerrillero lo que hace es, está enojado con algo y se lo toma con alguien que está a mano. Y hace daño, porque el pecado siempre hace daño. O te hace daño a ti o le hace daño a alguien que te está cerca. Y entonces Dios dice, oye, decide bien porque hay consecuencias. Cuando no obedecemos lo que Dios dice, hay consecuencias. Las decisiones que Dios me da a mí para decidir es que son mías para decidir. Las que Él ha decidido, Él ya ha decidido. Ahora, entonces, este versículo es muy, muy triste. Y salió Caín de la presencia de Dios. Y quiero hacerte un reto. Dios no se impone. Deja que decidas tú lo que tu decisión tiene que ser, lo que tú vas a decidir. Pero tú no vas a poder imponerte a Dios en la eternidad, porque tu decisión es tu decisión. Si tú decides vivir sin Dios, como Caín quiso, Dios vivirá sin ti en la eternidad, porque no vas a poder imponerte a Dios. Lo que Dios ha decidido, decidido está. Y yo tengo que aceptar lo que Dios me ha dicho. Y si lo acepto, tengo perdón por mi pecado y tengo una vida llena de todo lo que Dios quiere ofrecerme, porque Él quiere darme gozo y paz y tantísima paciencia y todo lo que necesito para tener una vida que realmente valga la pena. Ahora, ¿cuál era el problema de Caín? Él quería decidir algo que Dios ya había decidido. Entonces yo te pregunto, ¿quién decide qué? ¿Cuál es tu idea de la autoridad? ¿Qué es lo que tú tienes que decidir y qué es lo que otra persona tiene que decidir? Es que realmente es muy importante parar y preguntarnos qué es lo que yo tengo que decidir y qué es lo que otra persona tiene que decidir. Seguramente todos hemos visto dos niños jugando, y a lo mejor los hermanitos de Tom también han tenido esta experiencia. Los niños tienen a lo mejor dos pelotas, pero los dos quieren jugar con una misma. Y yo quiero esta, no, yo quiero esta, no, yo quiero esta, no, yo quiero esto. Y claro, los dos queriendo decidir lo mismo, pues hay un conflicto, ¿verdad? Y entonces pasa eso. Cuando nosotros los dos, Jaime y yo, queremos decidir, no, yo quiero ir a Mallorca, no, pero yo quiero ir a Tenerife, no, yo quiero ir a Mallorca, no, yo quiero ir a Tenerife. Entonces, los dos no podemos decidir las cosas en una vacaciones, tenemos que trabajar juntos para poder hacer la decisión juntos. Hay decisiones que me tocan a mí y tengo que saber cuándo me tocan a mí, cuándo tengo que hacerlo con otras personas y cuándo tengo que respetar lo que Dios ha dicho, porque Dios ya lo ha decidido. Ahora, no podemos tener la actitud que tuvo Caín, bueno, yo sé mejor que Dios lo que me conviene, porque si lo ha puesto claro aquí en la palabra, pues entonces tengo que decidir obedecerlo, porque a mí me toca decidir lo que me toca a mí. ¿Cuál es mi problema en un momento dado cuando me enfado, como Caín se enfadó? ¿Cuál es mi problema? Dios me dice algo, tengo que obedecerlo, si no, es mi decisión. Tengo que saber cuáles son las decisiones que me tocan a mí. Ahora, por lo que yo veo, hay decisiones que me tocan a mí, los tengo que decidir yo. Hay decisiones que tengo que decidir con otros. Y luego hay los que otro decide por mí.
Y el último es, otro trata de imponerme su decisión. ¿Y qué hago entonces cuando tengo estas 4 posibilidades? Tengo que tener claro cuándo es lo que tengo que decidir sola, cuándo es lo que tengo que decidir con otros, y así. Ahora, yo voy a decir una frase y quiero que tú pienses cuál de estos 4 son lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si voy a vivir amargado, ¿alguien puede decidir por mí si voy a vivir amargada? No, es mi decisión, ¿verdad? Vale, entonces es el primero. El límite de velocidad, ¿cuál es? ¿Quién lo decide? ¿Lo decido yo? No, aunque me gustaría. A mi marido le gustaría. Si mi madre me llama por teléfono, ¿cuál es? ¿Lo puedo decidir yo o es decisión suya? Es decisión suya, entonces yo lo tengo que aceptar. Ahora, mi reacción si mi madre no me llama. Mi reacción es mi decisión, ¿vale? Si voy a reaccionar con enfado cuando me provocan, ¿quién puede decidir por mí? Nadie, pues tengo que decidirlo yo, Ahora, me afecta, pero la decisión es mía. ¿Qué voy a hacer para motivar a mi hijo a estudiar? ¿Qué voy a hacer yo? ¿No? Es el 1. Vale. Mi hijo, por su rabieta, trata de imponerme su decisión. ¿Cuál es? El 4 trata de imponernos. Los niños son genios para tratar de imponernos, ya lo verás con Tom. ¿Cómo educar a mis hijos? ¿Cuál es? Decir con otros. Desde luego toca al padre y la madre, juntos. Si voy a aceptar el gozo que Dios me ofrece, ¿cuál es? El 1, lo tengo que decidir yo. Bueno, vais viendo los ejemplos, ¿verdad? Tengo que ver y tengo que preguntarme, ¿esta es mi decisión? Tengo que decidirlo con otros. ¿Quiénes son esos otros? Si tengo que someterme, otro lo ha decidido ya, Dios ya ha decidido cómo debo yo pedir perdón. Y si otro trata de imponerme su autoridad o su decisión, ¿cuál va a ser mi reacción? ¿Cómo voy a reaccionar yo? Ahora, cuando tengo que decidir yo, desde luego estas 4 cosas son 4 cosas que siempre me tocan a mí. Nadie puede decidir por mí mi propia actitud. Dios dice, guarda tu corazón, porque de ahí salen las decisiones de la vida. Entonces, mi actitud es mi responsabilidad, mi decisión. Mi comportamiento, aunque esté enfadado, hemos estado diciendo antes de pecar, y piensa qué es lo que deberías hacer para no hacer daño a ti mismo ni a otros. Lo que voy a creer, solo tú puedes decidirlo porque Dios nos impone. Solo tú puedes decidir si creer lo que Dios te ha dicho o no. El ambiente de mi corazón, ¿cómo vivo yo dentro de mí? Todos tenemos un yo dentro de nosotros y ese dentro de nosotros nadie puede decidir por mí cómo va a ser. Entonces tenemos que tomar nuestras propias decisiones cuando tocan a nosotros tomar esas decisiones. Ahora, siempre es bueno preguntarte ¿cuánta autoridad tengo en esta situación? ¿Quién decide qué en esta situación? Si la autoridad es mía, la responsabilidad de tomar la decisión también es mía. Si yo tengo un cargo que se me ha dado, por ejemplo, aquí en la iglesia, me han dicho, esto es tu responsabilidad, tienes la autoridad para llevarla a cabo, pues entonces llévala bien. Entonces tienes que preguntarte, bueno, ¿cuánta autoridad tengo? ¿Es mi decisión? ¿Es la decisión con otros o no? Para poder aclarar, porque si aclaras, en la familia irá mucho mejor. En el matrimonio irá mucho mejor, en tu trabajo y desde luego en la iglesia. Si sabes exactamente las decisiones que tenéis que tomar, quién las toma y cómo, ayuda un montón de tener paz y de un amor que se puede expresar mucho más libremente. Ahora, cuando me toca a mí, ¿qué debo decidir? Cuando tengo que decidir yo, es bueno reflexionar y decidir bien. Si hay enfado por medio, tengo que rebajar el enfado y tengo que decir, a ver, ¿cuál es mi decisión en este momento? ¿Cómo debo decidir esto para que en el futuro lo pueda hacer mejor y que no haya tanto enfado? ¿Cómo puedo arreglar este problema? Hemos hablado que cuando nos enfadamos es como tener un pinchazo de rueda en el coche
Y entonces tenemos otras ruedas. Cuando tenemos un pinchazo tenemos que parar, y al parar lo arreglamos, y entonces tenemos otras tres ruedas que nos ayudan a ir al lado de la carretera para poder trabajar el pinchazo, ¿no? Y entonces tenemos nuestra mente, tenemos nuestro cuerpo y tenemos nuestra voluntad para rebajar la ira, arreglar el pinchazo y luego preguntarnos, reflexionando, a ver, ¿cómo puedo decidir esto bien? ¿Cómo puedo decidir esto para que haya muchísimo más paz, amor, gozo, paciencia, todo esto que Dios quiere darnos en nuestra vida? Y entonces decidir para que la próxima vez que esto ocurra, vamos a tratar de a ver si lo hago bien la próxima vez para no estar tan enfadado. Ahora, cuando decido juntamente con otros, especialmente muchas cosas de familia, se deciden en familia, otras veces en el matrimonio, cuando hay que decidirlo con otros, tenemos que preguntarnos, oye, tenemos que trabajarlo, porque realmente tenemos que tomar el tiempo para poder trabajarlo. El decidir juntos hace que tengamos que trabajarlo. Ahora, en la conferencia de matrimonios, yo os di esta pequeña ejemplo que a lo mejor te acuerdas, lo voy a repasar con vosotros. Si tienes que decidir algo con otra persona, un grupo, tienes que hacer estos 5 pasos. Tienes que explicar lo que quieres y la otra persona escucha. Y tienes que explicar y explicar hasta que sabes que la otra persona entiende. Y luego al revés. La otra persona explica y tú escuchas. Y hay que explicar y explicar y el otro escucha. Y tenemos que escuchar y hablar hasta que nos entendemos los 2 puntos de vista. Y es muy importante llegar a poder entendernos lo más posible. Ahora, si no haces el paso 3, va a haber todavía guerra. Tienes que enterrar, Y dijimos, a ver, entierra, somete, porque ahora ya no es lo que yo quiero o lo que mi marido quiere, o lo que mis hijos quieren. Es qué es lo que es mejor para nuestro matrimonio, qué es lo que es mejor para nuestra familia. Y entonces tenemos que decidir con otros, tenemos que respetar la opinión de los demás, que tienen que tener algo de parte en la decisión. Entonces, esto de explicar y escuchar, a lo mejor tenemos que hacerlo una y otra vez, explicar y escuchar y explicar y escuchar, pero tenemos que llegar al momento que, vale, no es lo que yo quiero, es lo que es mejor para los dos, es lo que es mejor para nuestra familia. Y luego entonces tenemos que evaluar las posibilidades. Yo digo, siempre saca 3 o 4 posibilidades de cómo resolverlo, porque si no, solo tienes mi opinión y tu opinión. Entonces saca más, por lo menos 3 posibilidades de cómo resolver esto. Lo vas evaluando. ¿Cómo son? Los dos van evaluando lo que hay. Eliges una y pruebas a ver si se puede resolver de esa manera. Si no se resuelve, la próxima vez todavía enfado, pues tienes que hacer todo el proceso otra vez. Entonces, hacerlo conmigo un segundo. Yo sé que no es un sermón, es una conferencia, así que hacerlo conmigo. Es explicar y escuchar. Hazlo conmigo, anda. Explicar y escuchar, y explicar y escuchar. Enterrar, evaluar, escoger. Si haces esos pasos te puede ayudar mucho. Hay muchos versículos que van con esto y te puede ayudar mucho de poder aprender a llevarlo bien. Si discutimos mucho, cuando tenemos que discutimos en vez de hablarlo y explicarlo, no hemos aprendido lo que la Biblia nos da de guía de cómo hablar el uno al otro. Básicamente Dios dice que debemos mostrar amor y respeto a nuestro matrimonio, y amor y respeto en familia, y amor y respeto en nuestra iglesia. Y si no lo hemos aprendido, es muy importante aprenderlo, porque ayuda a que nos llevemos bien y que el ambiente vaya bien y que realmente podamos decidir correctamente y con respeto el uno al otro. Y eso es muy importante de aprender. Ahora, cuando tengo que someterme a la autoridad, hay momentos que otros han decidido. Por ejemplo, la hora del culto. Eso no lo he decidido yo, lo han decidido los líderes. O la velocidad, o lo que me cuesta, lo que me piden hacer en mi trabajo. Es decir, tenemos jefes, todos tenemos jefes, ¿no? Y hay cosas que tienen que decidir los jefes y otras cosas lo decido yo. Si voy a hacer bien el trabajo o no. Ahora, Dios delega, en la Biblia dice que delega autoridad, y desde luego al gobierno, a los padres, a esposos, a los líderes de la iglesia. Mira este versículo.
Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os, ¿qué es la palabra? Dirigen en el Señor y os instruyen. Desde luego hay también responsabilidades para los miembros de la Iglesia y no tengo tiempo de entrar en todos ellos, así que de verdad, tenemos que ver que en la Iglesia hay algunas cosas que ha decidido Dios, que entonces tengo que someterme a lo que Dios ha dicho. Hay otras cosas que los dirigen los líderes, decisiones que toman los líderes. ¿Cuáles son? Tengo que saberlas para poder respetarlas, para que tengamos mucho más paz, mucho más gozo y mucho más llevarnos bien el uno con el otro, con respeto y amor. Y luego hay cosas que decidimos los miembros. Y entonces tenemos que ver qué es lo que decidimos cada grupo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que someterme, tengo que explicarlo, ¿qué es mi decisión en cada momento? Si no lo tienes claro, vamos a tener jaleo. Y tenemos que hacer esa pregunta. Ahora bien, ¿qué debo hacer cuando otro quiere imponerme su autoridad? ¿Qué quiero decir? Otra persona quiere tomar una decisión que es mía. Porque vemos claramente que cuando una persona se enfada, no importa si es Jonás, si no importa si es Moisés o, ¿cuál me queda? Caín. Cuando nos enfadamos, estamos tratando de imponer y que hagan lo que yo quiero porque estoy tan enfadado que ya verás si no haces lo que yo quiero. Y estoy tratando de controlar con mi enfado. Y Dios dice, no es manera de controlar. Si no es tu decisión, ¿por qué imponer? No puedes imponer, no puedes decidir por otra persona. Si Dios le ha dado la autoridad de que otra persona tome su propia decisión, pues, ¿qué haces cuando una persona intenta controlarte a ti por sus enfados? Pues tienes que parar y pensar y decir, bueno, a ver, Dios, ¿cuál es mi decisión en este momento? Porque la ira produce ira, lo estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad? Y entonces tengo que calmarme a mí misma y decir, vale, ¿sabes? Tengo que calmarme y ayudar a la otra persona a calmarse para que podamos realmente trabajar el problema en un momento dado en el futuro, que donde estemos más calmados, pero no dejarlo correr mucho tiempo. Tenemos que trabajarlo, como hemos dicho, de explicar y escuchar, enterrar, evaluar y elegir. Ahora, también puede ser que no con nuestro enfado, pero con su desprecio. Eso es especialmente, ¿verdad?, con niños y adolescentes. Que otros en el colegio o amigos que por desprecio y despecho tratan de controlar a la otra persona. Y Dios dice, esto no es bueno. Esto es una demostración de controlar por ira y no queremos que nadie tenga que pensar por desprecio decidir algo. Y entonces es muy equivocado porque es una expresión de ira. Otra cosa es por su manipulación. A lo mejor estaba hablando con una chica y me dice, realmente, bueno, no voy a decir quién es, porque cuando doy ejemplos nunca es de esta iglesia, nunca. Los líderes no me han dicho nada y nunca es de esta iglesia, pero uno me dice una chica, es que mi madre me viene y me ha dicho, oye, yo he sido tan buena contigo, tú tienes que hacer lo que yo quiero. Pero ya estaba casada. Y Dios dice claramente que las decisiones del matrimonio ya son de ellos, no lo toma la madre por ella, no lo toma la suegra. Y entonces, esto puede ser, a lo mejor no lo dice en voz alta, pero a lo mejor lo insinúa, ¿no? Ahora, tengo otra amiga que me dijo, oye, cuando mi marido y yo tenemos una pelea, siempre se pone mal, lo tengo que llevar al hospital y entonces siempre gana. Porque me sabe tan mal y entonces, pues, manipulación, porque no quiere trabajar las cosas.